creo que aprovecharon que estaba sola. Así estaba sola, y ya vieron el momento adecuado y eso fue lo que pasó. Buscando creer que fue un asunto pasional, etcétera, etcétera, pero pues eso nadie. Estamos en esta conversación en el estudio con Anabel Hernández, entre otras cosas, autora de Fin de Fiesta en Los Pinos, y Ana Lilia Pérez, autora de Manos Negras, Camisas Azules, donde se investiga y se publica sobre oceanografía. Esta empresa mexicana que ahora está siendo investigada por la SEC en los Estados Unidos, como decíamos, a raíz de que Banamex en México y en Estados Unidos Citigroup detectó un fraude de 360 millones de dólares en créditos que respaldaban fianzas de licitaciones públicas y de cuentas por cobrar. Documentos que se presume son falsos de Pemex, con los cuales esta empresa habría obtenido créditos millonarios de Citigroup y de Banamex, que ahora pues tienen que ser esclarecidos. El solo hecho, como decíamos antes de irnos a la pausa, Ana Lilia, de mencionar oceanografía, es que nos conduce a los nombres de los hijos de Marta Sagún, la esposa del expresidente de México, Vicente Fox. Tú has incluso publicado testimonios muy directos, informaciones muy directas acerca del tipo de gestoría, llamémoslo así, que estos personajes hicieron a favor de oceanografía para obtener contratos de Pemex. Cuéntanos de ello. Así es, Carmen. Primero quisiera explicar a tu auditorio para que quede muy claro que Manuel y Jorge Briviesca nunca fueron accionistas de la empresa. Es decir, si las autoridades suponen que van a encontrar en un acta constitutiva las acciones de Manuel Briviesca o de Jorge Briviesca, no es por ahí el asunto, y así ha quedado documentado periodísticamente. Entre los accionistas de estas empresas de oceanografía y sus subsidiarias que fueron abriéndose, los principales accionistas son Amado Yáñez Correa, a partir de una empresa que funda su padre Amado Yáñez Osuna y su hermano Carlos Daniel Yáñez Correa. El papel de los Briviesca, los hijastros del presidente Vicente Fox, y aquí yo me remitiría al año 2004, cuando acudo a una reunión privada por quien era uno de los más altos directivos de Petróleos Mexicanos. Me estoy refiriendo a Luis Ramírez Corzo, quien unas semanas después de que me hace esta revelación sería ascendido a director general de Petróleos Mexicanos, cargo que ocupó hasta finales del sexenio de Vicente Fox, y que en esta reunión que se registra en octubre de 2004 en el Club de Industriales en la Ciudad de México, Luis Ramírez Corzo hace una revelación directa, muy grave, donde él está haciendo estas acusaciones de tráfico de influencias que hacen los hijos de Marta Sagún, y no solo ellos. Él se refiere a la señora Marta Sagún como una de las operadoras también de quien ordena en Petróleos Mexicanos, según sus palabras, de qué contratos debe tener cada compañía. Yo relato este encuentro muy puntualmente en el libro Camisas Azules, Manos Negras, que se publicó en el año 2010, y que hablo de esta revelación que está haciendo quien era entre los más altos directivos de Petróleos Mexicanos, y él con datos muy precisos dice: la señora Marta es la que manda en Pemex, los hijos de la señora Marta trabajan como gestores de esta empresa a cambio de una comisión. Cuando se habla de la relación de los Briviesca a favor de esta empresa, se habla de el cabildeo, que no es nada extraño en Petróleos Mexicanos. De hecho, hay muchos brokers que operan contratos a favor de compañías mediante el tráfico de influencias, pero aquí estamos hablando de quien en esos momentos eran los hijastros del presidente en turno. Yo lo publiqué periodísticamente, se hizo la denuncia en el sexenio de Vicente Fox.
quedó documentado ahí, y a partir de que surgió la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, yo aporté todas las investigaciones, las actas constitutivas de la empresa, documentos apócrifos que ya había utilizado la empresa, y aquí yo agregaría un dato más. Este asunto de Banamex Citigroup con Oceanografía no es nada nuevo. La empresa ya había hecho prácticas similares en contra de la banca de desarrollo mexicana, en contra de Bancomext, que es un asunto que compete directamente al erario público, porque al estar dañando a la banca de desarrollo se está dañando a las finanzas del Estado mexicano. Quedó perfectamente acreditado por la Contraloría Interna en Bancomext que esta empresa utilizó facturas apócrifas, es decir, un calca del modelo que operó con Banamex. La diferencia es que mientras los ejecutivos de Banamex demandan a la empresa y hacen público este asunto que ya ha llegado a niveles internacionales en un asunto que se califica como uno de los escándalos más graves de corrupción, y que 5 años atrás en nuestro país, cuando la Contraloría Interna en Bancomext acreditó un esquema similar, lo que hicieron los funcionarios públicos en México fue archivar el asunto, como se hizo con tantos otros asuntos que tenían que ver con la empresa Oceanografía. Y entonces ahí tendríamos que irnos a ver quiénes eran los funcionarios que operaban de manera directa o manera indirecta a favor de esta empresa. Y yo me encontré funcionarios desde el expresidente Felipe Calderón. Tuve documentos que están integrados en el libro donde se acreditan reuniones que tuvieron con Juan Camilo Muriño cuando él trabajó con Felipe Calderón un tiempo desde la Secretaría de Gobernación, y con el propio César Nava Vázquez, quien era colaborador también de Felipe Calderón desde que él era secretario de Energía. Para investigar, las autoridades tienen que irse al desempeño de los funcionarios públicos y las complicidades que hubo por colusión o por omisión. Hay que recordar que las leyes mexicanas dan responsabilidad a los funcionarios públicos por colusión en un asunto o por omisión en un asunto. Y en el caso de la empresa Oceanografía hay suficientes documentos que prueban la responsabilidad de muchos funcionarios públicos. Pues ahí está, desde luego elemento de información muy importante, Ana Lilia. Estás planteando que se logró documentar que también en la banca de desarrollo en México, a través de Bancomext, como has dicho, se realizaron prácticas como las que hoy está investigando la SEC en los Estados Unidos, es decir, una acusación de haber falsificado documentos de Pemex como si fueran contratos asignados o cuentas por cobrar para que sirvieran de garantía y obtener de esa manera créditos millonarios que hoy Banamex y Citigroup están investigando. Después de la pausa, Ana Lilia, regresamos con ustedes en la parte final. Anabel Hernández, en la parte final, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que es importante checar los antecedentes que tiene Manuel Briviesca Sahagún en Estados Unidos. Contra Manuel Briviesca Sahagún ya se giró una orden de aprehensión en el año 2008 por un fraude que él cometió con una empresa gasera en San Diego, California. El año pasado fue sentenciado finalmente, se le fue retirado su pasaporte, tiene prohibido viajar a Estados Unidos, y el tema principal que pudo documentar el gobierno de Estados Unidos es que aunque Manuel Briviesca Sahagún no aparecía en las actas constitutivas de las empresas que cometieron el fraude, porque efectivamente son listos, no es que aparezcan directamente, saben a qué se están arriesgando, sí pudieron documentar y rastrear las cuentas bancarias a través de las cuales la esposa de Manuel Briviesca Sahagún, Ivonne Vázquez Mellado, y el propio Manuel Briviesca Sahagún habían recibido dinero en pago a las gestiones que el hijo de la entonces ex primera dama había hecho para poder conectar dos empresas gaseras y cometer un gran fraude en Estados Unidos. Bueno, Anabel, seguiremos hablando del tema desde luego. Ana Lilia, para cerrar, bueno, queda aquí abierta la gran pregunta sobre si a partir de esta investigación en Estados Unidos sobre Oceanografía y en México con el embargo de esta empresa, se abrirá o no un cauce de investigación más amplio que conduzca a los varios temas que han dicho ustedes. Para cerrar, Ana Lilia, ¿con qué te despides?
Bueno, Carmen, yo confío en que se llegue a una investigación más profunda. Es muy grave lo que ocurre en México y el hecho de que sea hasta ahora que se abre una investigación de esta naturaleza en Estados Unidos nos demuestra una vez más el daño que hacen al país los funcionarios públicos corruptos, los funcionarios que prefieren archivar un asunto y hacerse de la vista gorda, cerrar los ojos a graves casos de corrupción que al final están impactando en las finanzas de un país. Cuando hablamos de petróleos mexicanos, hablamos del patrimonio de una nación y esto se ha perdido de vista. Espero que el gobierno actual esté dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias y que finalmente se aplique la ley a todos los funcionarios que han tenido que ver con estos actos de corrupción. Gracias, Ana Lilia Pérez, por estar aquí en este programa y estaremos en comunicación. Anabel, para cerrar brevemente. Yo no entendería que esto fuera una investigación seria si no también se investiga a las empresas arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, de las cuales Amado Yáñez Osuna y su hermano César Yáñez Osuna también son socios. Pues Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, queda todo abierto. Gracias a las dos por participar en este programa y seguiremos al habla. Gracias a las dos y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a usted que nos permite acompañar. Noticias MBS presentó la retransmisión de Aristegui en CNN. Gracias por escucharnos.